Hola a todos, bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez, soy mentora de líderes hace más de 7 años. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que, comencemos. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Donde quiera que estés, desde donde me estés escuchando, te doy la bienvenida a este camino donde estamos cruzando puentes juntos. A partir de hoy y durante varias semanas compartiré contenido asociado a un mismo tema, el autoconocimiento. Voy a, durante varios episodios, estar compartiendo con ustedes diferentes temáticas asociadas a qué es eso de autoconocerse y para qué puede servirte a ti en tu rol personal y sobre todo también en el rol profesional. ¿Por qué me parece interesante compartirte temas de autoconocimiento? Porque yo observo continuamente en las personas que están en algún proceso de crecimiento para lograr algo más, que lo que principalmente quieren hacer es lograr algo. Y nos enfocamos de manera muy intuitiva en hacer cosas. Eso no es que esté mal, porque finalmente, pues creo que también estamos acá para tener un sentido de logro. Sin embargo, a veces cuando nos enfocamos tanto en saber, en hacer o en lograr, podemos llegar a perder un poco la noción de lo que es como el orden de las cosas y el orden de la vida. Y de alguna manera estamos enfocándonos en empezar por el final. Cuando yo quiero lograr algo en mi vida, un ascenso, lograr un objetivo profesional, quiero manejar un equipo de trabajo, quiero, avanzar en temas personales, de patrimonio, etcétera, etcétera, y nos enfocamos en ese logro, de alguna manera puede estar pasando que estemos poniendo la energía allá y nos perdamos un poco de quién soy yo realmente para hacer que las cosas pasen. A mí me pasaba que hace unos años, cuando yo estaba en el mundo corporativo, me preguntaban quién era yo. Yo respondía la típica respuesta estándar de entrevista. Yo estudié administración de empresas e hice un posgrado, otro posgrado, tengo este otro estudio, he tenido tal experiencia, he tenido tales roles en tantos años, he trabajado, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho, recuerdo cómo en un momento de mi vida yo me presentaba de una manera que cuando yo miro hacia atrás digo, wow, cómo que se me había olvidado un poco quién era yo realmente, porque literalmente cuando yo hacía una llamada telefónica para algo de mi trabajo, las palabras textuales que usaba eran, hola, te habla Ilse Rodríguez de tal empresa, o hablas con Ilse Rodríguez de X empresa. Si te pones a pensar, cuando tú dices exactamente esa frase, yo soy o te habla fulano de tal empresa, tú trabajas en esa empresa, pero tú no eres de esa empresa. Y fíjense cómo a través de esas pequeñas minucias del lenguaje vamos como perdiéndonos un poco realmente de quién es cada uno en la vida. Yo he descubierto que lo que eres realmente es lo que en esencia puedes aportar a las otras personas y puedes disponer de ti desde tus habilidades, desde tus talentos, desde esos dones naturales que todo el mundo tiene para aportarle a otros y agregar valor. Lo que pasa es que a esos temas no le prestamos atención. Y hay un orden, como ya les dije, en la vida natural, que es ser, hacer, tener. Y lo que me pasaba a mí cuando hace unos años estaba en un proceso de crecimiento profesional importante y en lo personal había como un desbalance, es que yo lo estaba haciendo en desorden. Pregúntate si tú de alguna manera estás siguiendo también ese orden en tu vida para las decisiones que tomas, para las elecciones que haces. Y es si estás pensando primero y prestando primero atención en el ser para luego hacer y luego tener.
¿Qué tan claro lo tienes? ¿Qué tan claro tienes en tu vida y en tu cotidianidad que ese debería ser el orden en el que deberías tomar tus decisiones, actuar, pensar y demás? La experiencia como mentora de líderes me ha mostrado que muchísima gente empieza por el lograr, por el tener un rol, por obtener un resultado, por el saber, por estudiar, por preocuparse principalmente por adquirir información y conocimiento académico. Y le dan mucho peso a esos aspectos para su propio crecimiento. Yo no digo que eso esté mal, de hecho yo ya les conté, yo misma lo hice. Lo que pasa es que debemos balancear un poco el orden precisamente. Y por eso quiero compartir que para arrancar por la primera, por el centro, que es ser, para después hacer y después tener, hay unas formas que desde mi propia vivencia, cuando me permití reevaluar ese orden, encontré, obviamente en compañía de alguien que me ayudó a que esto ocurriera, y ahora en mi vida yo también lo aplico, y hay unas formas como puedes llegar a invertir ese orden y a prestar atención de manera más atenta a quién eres para que encuentres esa respuesta. ¿Quién eres tú? Formas de conocerte. La primera es que tú, y cualquier persona lo puede hacer, tiene la capacidad de ver claramente lo que siente, lo que hace y cómo usas esa información. Es decir, qué eliges consciente o inconscientemente al respecto. Lo que pasa es que usualmente no prestamos atención a eso. ¿Por qué? Porque vamos en la vida haciendo, no tomamos pausas de reflexión y entonces no podemos prestar así mucha energía, destinar mucha energía a ver cómo es que yo me estoy sintiendo, qué es lo que estoy generando en mí mismo respecto a esto que estoy viviendo. Entonces, la posibilidad de ver claramente eso te puede empezar a dar pasos para que tú te conozcas. Como les decía, para esto lo que hay que hacer es prestar atención. Y prestar atención, una forma de hacerlo, la conocí hace algunos años con uno de mis mentores, y es aplicar la técnica, lo que él llama la técnica del observador observado. ¿Y qué es esto? Imagínate que tú pudieras algunas veces en tu vida hacer de cuenta que eres un observador de tu propia vida. Y una forma de hacerlo es frente a situaciones que estés viviendo, donde tengas preguntas, donde estés retado o desafiado, pudieras como subirte en un balcón de un teatro o en una gradería de de un coliseo, y que tú pudieras desde esa gradería, desde ese balcón, observarte a ti mismo en función de lo que está pasando contigo y de la situación. Cuando tú aplicas esa técnica del observador observado, tienes la capacidad de revisar qué estás pensando, qué retos tienes, qué fortalezas tienes y, por supuesto, también qué quisieras mantener. Esto es como una especie de hacer una proyección también desde una distancia, es como tomar distancia de ti mismo para verte. Y para esto me llega en este momento como la idea de mirarte en un espejo, solamente que te estás viendo desde un balcón. Una vez allí, y de manera complementaria, otro paso para conocerte es aprender a escucharte. Escuchar es todo un arte y probablemente en alguno de los episodios más adelante hablaré de ello. Sin embargo, cuando digo escucharte con el espacio en la mitad, me refiero a que hay temas particulares de nosotros mismos que sencillamente no prestamos atención, porque están allí, porque siempre están ocurriendo. Y uno de ellos es aprender a escuchar la respiración. A mí me sorprende, y de hecho me pasaba, que
pues simplemente uno respira porque está vivo y porque el sistema autónomo del cuerpo hace que los pulmones ejerzan toda su función y el sistema respiratorio funciona en automático. Y como es en automático, ni siquiera nos damos cuenta de la forma como estamos respirando. Entonces, cuando quieras aprender a hacer una técnica para conocerte un poquito más y poder pausar, te invito a que simplemente tomes conciencia del hecho mismo de que estás respirando. Y nota cómo en ese movimiento que realiza tu cuerpo está entrando a la nariz un aire con una temperatura que por lo general es más fría de la temperatura con la que sale cuando tú exhalas. Eso yo no lo había notado hasta que alguien me enseñó y me invitó a respirar de manera consciente. También cuando tú estás respirando conscientemente y estás prestando atención a ello, puedes darte cuenta la velocidad con la que eso ocurre. Y para esto no es necesariamente, mandatorio decir que es que voy a meditar. No, simplemente es prestar atención a la forma como estás respirando. Y cuando tú logras ponerte en contacto con esa forma, como tu cuerpo está haciendo algo de manera automática y tú como que lo descubres y lo notas, entonces el siguiente camino de autoconocimiento es que vas a poder ponerte en contacto con las sensaciones físicas de tu cuerpo, con cómo están tus músculos, si estás sentado, si estás de pie, cómo está tu espalda. ¿Cómo están los hombros, por ejemplo? Acumulamos un montón de tensión en los hombros y en la espalda alta y muchas veces no nos damos cuenta de la tensión que hay en esa zona de nuestro cuerpo. Otro beneficio de aprender a darse cuenta que uno está respirando es que a mí particularmente me ha permitido darme cuenta que puedo conectarme y que puedo prestar un poco más de atención a eso que llaman las emociones, de lo cual también ya les hablé en un capítulo anterior. Y cuando tú haces toda esta combinación de aprender a escuchar tu respiración, las sensaciones de tu cuerpo, las emociones, pues resulta que termina ocurriendo algo que me resultaba a mí hace unos 10 años muy extraño, y era ponerse en contacto como con esa sabiduría interior que cada uno de nosotros tiene. A eso le llaman intuición. A mí, cuando esa palabra me la nombraban hace 10 o 15 años, yo no entendía qué era eso. Y puede que a muchas personas les pase. Incluso a ti te puede llegar a pasar. Y eso no es que eso no te hace a ti ni mejor ni peor persona. Eso probablemente y hablo por mí, cuando yo tenía dificultades para conectarme con eso que llaman la intuición, era porque estaba poniendo la atención en otras cosas, como en el lograr, en el hacer, en trabajar como una hormiguita para lograr un montón de objetivos y temas laborales y ascensos y crecer en mi carrera y llenar un poco como mi ego de logros y de cargos y de oficina con puerta cerrada y equipo de trabajo grande y demás. Y resulta que estaba prestando la atención a otros temas que estaban afuera y que por estar pendiente de ellos, yo misma no me permitía mirar un poco hacia adentro. La verdad es que tampoco sabía cómo hacerlo. Creo que por eso he querido compartir esto el día de hoy. Un siguiente paso para que esto empiece a ocurrir es que tú mismo decidas destinarte momentos. ¿Momentos para qué? Para esto, precisamente. Para generar espacios de bajarle a la velocidad. Momentos que te permitan pausar la mente. Y para esto tampoco hay que irse al Tíbet, ni a Nepal, ni a un retiro de 3 días o 5 días. Para esto lo que hay que buscar son espacios de tiempo y lugares donde puedas ir y conectarte con algo distinto. En estos días hablaba con una amiga de una experiencia reciente donde ella tuvo la posibilidad de estar en contacto con la naturaleza durante varios días y cómo eso tuvo un efecto muy importante para ella en lograr calmar la mente. Entonces, el hecho de sentarte a observar, por ejemplo, en tu casa lo puedes hacer. ¿Qué tal si un día de estos observas simplemente las plantas de tu casa y miras
lo que hay allí en términos de los colores, las formas de las hojas, de las plantas, si tienes flores, o por ejemplo con tu mascota. ¿Qué pasa si un día simplemente te sientas a mirarlo y a mirar a tu perro, a tu gato y a contemplarlo? Entonces fíjate que no se necesita ser un experto meditador para poder pausar la mente. Se necesita pausar para poner la atención en la mirada y en la respiración, en algo distinto a los pensamientos. Una buena posibilidad es contratar a una persona que te ayude en eso y que te vaya enseñando. Para eso son muy buenos los terapeutas, los coaches, los mentores. Pero una persona no que te diga qué hacer, sino que te vaya mostrando el camino para que tú lo encuentres. No una persona que te solucione o que tú esperes que te solucione los temas, sino que te vaya acompañando a que tú encuentres esa solución. No que te dé consejos, sino que te permita a ti encontrar esas respuestas que se terminen siendo los propios consejos que tú te das. Un quinto tema que a mí me ha funcionado es escribir. Resulta que la conexión que podemos generar entre el cerebro, la mano y el papel es muy poderosa. Yo recuerdo cuando en mis sesiones, cuando yo estaba haciendo mi propio proceso de coaching de vida hace 9 años, en algunas sesiones mi coach me pedía empezar a escribir lo que estaba pasando por mi mente, lo que yo acababa de decir. Y cuando yo miraba lo que había escrito y lo miraba con detenimiento, estaba dándome cuenta de cosas que de pronto pasaba por alto. Entonces es una buena práctica y cada quien lo puede hacer a su manera y como esté bien para cada quien hacerlo, sentarse a escribir ideas sobre qué quisiera, sobre qué le preocupa. Cuando logramos sacar las ideas de la mente y las logramos plasmar en un papel, estamos dándole vida a eso, lo estamos volviendo visible y desde ahí estamos siendo generadores de posibilidades y creadores de algo, empezando por ser creadores de palabras. Otro tema súper importante y súper interesante, y de esto yo no conocía mucho hasta hace algunos años, es que todos tenemos la posibilidad de conocer nuestros patrones de comportamiento. Y esto tiene que ver con, es decir, saber qué te mueve, qué te impulsa y también qué te frena. Conocer esos patrones de comportamientos y usar herramientas para conocerlos es algo que en mi experiencia ha resultado bastante revelador. Los patrones de comportamiento tienen que ver con la forma como estamos estructurados desde el cerebro, cómo cada ser humano es totalmente único e individual en la estructura de sus redes neuronales. Entonces, digamos que tomarse el tiempo de conocerte un poco a partir de cómo eres tú fisiológicamente y por qué, desde la estructuración de tu cerebro y porque eso genera que para ti haya una mayor tendencia a ser más racional o más emocional o más creativo o menos creativo o más intuitivo o menos intuitivo, hace que tú puedas entender mejor por qué haces lo que haces, por qué actúas como actúas. En mi vida como consultora he conocido varias herramientas de estas. En lo que tiene que ver con temas de conocimiento general, les puedo hablar que existe el eneagrama. El eneagrama es una herramienta maravillosa, muy antigua, que te permite conocer 9 estilos distintos de tendencias naturales de proceder. Tú puedes encontrar fácilmente test de eneagrama para que tú conozcas tu eneatipo. Y créanme que cuando yo comprendí cuál era mi eneatipo predominante y cuáles eran los 2 que llaman auxiliares, comprendí mucho de los temas. Y también, por ejemplo, a las personas con las que trabajo les sirve saber que mi eneatipo es 1 y que por lo tanto soy perfeccionista. Entonces, cuando uno conoce su eneatipo y tus compañeros y tu grupo de trabajo, las personas incluso con quienes vives
tu familia, tu esposo conoce cuáles son tus tendencias naturales y tú conoces las de ellos, pues va a ser muchísimo más fácil comprender y engancharse menos con las actitudes del otro. Hay otras herramientas muy interesantes. Hay una que me encanta que tiene que ver con estilos cerebrales. Precisamente a través de unas preguntas tú puedes entender cuál es tu dominancia cerebral, pero más allá de si eres racional o emocional por el hemisferio izquierdo o derecho, resulta que eso tiene un doble clic y entonces tú puedes también desde allí conocer cuál es tu estilo cerebral. Y además yo he visto que eso funciona muy bien para cuando uno necesita conocerse, pero cuando está trabajando en equipo también es maravilloso conocer el estilo cerebral propio y el estilo cerebral de los coequiperos para comprenderse y complementarse mucho mejor. Y a nivel corporativo, y he visto muchas empresas que usan este tipo de herramientas, también aplican este tipo de pruebas, que precisamente lo que buscan es que las personas se conozcan mejor y se comprendan en la interacción entre ellos en el día a día. Existen herramientas como el DISC, como el test de los colores, una herramienta que se llama MBTI que habla de 16 tipos de personalidades e incluso una que conocí recientemente que habla de las 5 voces con las que cada uno de nosotros habla frente al mundo. Fíjate que para autoconocerte puedes usar herramientas como estas que te acabo de describir y puedes también empezar un propio camino tú para eso, para autoconocerte. ¿Qué es importante que tengas en cuenta? Que por supuesto eso es algo que toma tiempo, que requiere atención, que requiere que tú tomes la decisión de emprender un camino para saber realmente quién eres, porque recuerda, tú eres mucho más que lo que haces, tú eres mucho más que tu profesión. Entonces, para saber realmente quién eres, pues debes tener la intención y sobre todo la curiosidad, o por lo menos la disposición y la apertura de querer explorar un poco más respecto a ti mismo. Lograrlo requiere consistencia, requiere práctica, esto es como montar en bicicleta, habrá momentos en que de pronto tienes que hacer mucha más fuerza, mucha más atención en la montada de la bicicleta en este proceso de conocerte. Puede que en algunos momentos sientas que esto no tiene sentido, que para qué, como cuando nos caemos aprendiendo a montar en bicicleta. Sin embargo, te invito a que te levantes, a que continúes en este camino de conocerte. Y cuando tú, y hablo ahora por mí, cuando yo me permití empezar a conocerme y saber realmente quién era yo, empecé a encontrar que podía darle un orden distinto a la forma como yo tomaba decisiones. De hecho, hoy en día lo hago así, porque empecé a aplicar ese orden natural de la vida. Primero ser, para después hacer y tener. Cuando tú te permites aplicar ese orden, pasan cosas maravillosas por el simple hecho de que aumentas la probabilidad de ser coherente contigo mismo. Y cuando tú eres coherente contigo mismo, seguramente vas a tomar mejores decisiones, vas a tener mejores motivaciones para actuar y no me cabe duda que vas a obtener mejores resultados. Vas a poder ser mucho más proactivo y menos reactivo. Vas a sentir que tienes un poco más de control, entre comillas, porque realmente nunca tenemos el control, pero sí por lo menos que tú eres el timonero de tu vida. Y sobre todo también vas a poder alinearte mejor con eso que quieres y con esa intención que quieres ponerle a tu vida. Entonces recuerda, para conocerte, súper importante, tener la capacidad de ver claramente lo que sientes y lo que haces con eso. Para esto se requiere prestar atención. Aprende a escuchar tu respiración y las sensaciones de tu cuerpo. Destina momentos para pausar tu mente. Realiza periódicamente ejercicios para escribir tus ideas. Y curiosea y aplícate y trata de entender herramientas que te permitan conocerte, como el eneagrama, estilos cerebrales, etcétera, etcétera.
En el próximo episodio hablaré sobre la mente y los pensamientos y cómo esta dupla juega un papel súper importante en el autoconocimiento. Gracias por aceptar la invitación a cruzar el puente, por dejarme acompañarte a que lo hagas, a que cruces el puente al liderazgo para conectar con tu verdadero potencial. Te espero en el próximo episodio. Hasta pronto.